Hoy detuvimos a la mujer involucrada en el caso de Skylar Gardner, quien había descuidado a su hijo durante un periodo prolongado y se encontraba con su amante. Actualmente estamos investigando el asunto. Hoy os traemos el caso de Skylar Gardner, que conmocionó a toda la nación. En cualquier situación, una vez que alguien se convierte en una madre, la responsabilidad de proteger a sus niños debe siempre venir primero. Divorcio, tensión mental o ambición personal, cualesquiera que sean las circunstancias, nunca pueden justificar poner las necesidades y seguridad de un niño al final. Pero en la historia de hoy, lo que inicialmente parecía ser negligencia, gradualmente reveló una realidad mucho más seria. Skylar Gardner nació a principios de septiembre de 2022, la niña más joven en una familia con varios hermanos, incluyendo a un hermano justo aproximadamente un año mayor que ella. En el 8 de septiembre de 2022, la madre de Skylar, Chantel Gardner, anunció el nacimiento de su hija en Instagram, emparejando la publicación con la canción Free Mind de Tems. Ella escribió en el pie de foto: «Dios me dio algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Ella trajo paz a mi mundo loco». La publicación incluía un hashtag relacionado con la conciencia sobre el nacimiento prematuro, indicando que Skylar había llegado temprano. Según las propias admisiones de Chantel, ella se sentía mucho más unida a su hijo mayor que a Skylar. Al hablar sobre su hija, ella describió a Skylar como una bebé y más tarde una niña pequeña con una personalidad independiente. Una perspectiva que, en retrospectiva, lleva implicaciones inquietantes. Chantel también dijo que ella no pasó mucho tiempo con Skylar mientras la bebé estaba en la unidad de cuidados intensivos neonatales, explicando que su hijo tenía solo un año de edad en ese momento y necesitaba su atención. Chantel Monae Boay nació el 23 de noviembre de 1991, y en el momento en que esta historia fue documentada, ella tenía 33 años de edad. Ella trabajaba como una representante de cobros de seguros para Rehab Medical, principalmente desde casa, y en los días que ella tenía que ir a la oficina. Ella típicamente dependía de familiares o amigos para cuidar a sus niños. Junto a su trabajo principal, Chantel perseguía ambiciones en la música, usando nombres artísticos tales como Chantel Monae, Shani B y Shani B Music. Ella se promovía activamente en Facebook, Instagram y YouTube, lanzaba música en Spotify y Apple Music, y había actuado en pequeños lugares y festivales de música locales. Según los registros archivados en el estado de Indiana, entre 2010 y 2019, Chantel estuvo asociada con por lo menos 4 diferentes direcciones residenciales, o como mínimo las usó como direcciones postales. Algunos datos de redes sociales y servicios públicos de verificación de antecedentes también sugieren que ella puede haber vivido en Atlanta, Georgia, por un corto periodo de tiempo. Chantel se casó en julio de 2017 y tomó el apellido de su esposo, Gardner. Su esposo tenía 3 niños mayores de una relación previa. La pareja dio la bienvenida a su primer niño juntos en septiembre de 2021, seguido por el nacimiento de Skylar un año más tarde. Sin embargo, el matrimonio rápidamente comenzó a desmoronarse, y no mucho después de que Skylar nació, los dos presentaron la solicitud de divorcio. Durante este periodo, Chantel conoció a Brian Thomas a través de conexiones en la escena musical y comenzó una relación romántica con él. Brian también aspiraba a perseguir una carrera de grabación, usando los nombres artísticos Beastie o Beastie Armstrong,
una relación que se desarrolló mientras la vida familiar de Chantel se estaba deshaciendo. Al igual que Chantel, Brian tenía una larga historia de infracciones de tráfico, con los registros más tempranos que se remontan a 2005, cuando él tenía 19 años de edad. Más allá de los problemas de tráfico, los registros muestran que Brian previamente había enfrentado cargos relacionados con la posesión de una sustancia ilegal, negligencia animal y violencia doméstica. Él fue condenado por cargos relacionados con la posesión de sustancias y cumplió tiempo en la cárcel, mientras que las alegaciones que involucraban negligencia animal y violencia doméstica fueron posteriormente desestimadas. A diferencia de Chantel, Brian había estado encarcelado en conexión con delitos pasados. Chantel, por su parte, estaba viviendo en un apartamento en el complejo Timber Point, en Newberry Road. En el momento en que el caso fue reportado en los medios, la condición del apartamento fue descrita como extremadamente pobre. Muebles volcados, basura, ropa sucia, juguetes y desechos humanos esparcidos por todo el espacio, haciendo que el apartamento se asemejara a un episodio de Hoarders de A&E. Un fuerte y abrumador olor supuestamente llenaba el apartamento, causando irritación ocular y náuseas para aquellos que entraban, aunque Chantel afirmó que el apartamento no siempre estaba en esa condición. Chantel dijo que su espacio de vida una vez había sido mantenido a un nivel estable, no perfectamente limpio porque ella tenía 2 niños pequeños, pero lo suficientemente ordenado como para que ella no se sintiera avergonzada de invitar a personas. El apartamento también era donde Chantel y Brian se reunían frecuentemente, lo cual ella describió como conveniente porque le permitía quedarse cerca de sus niños si era necesario. Cuando el divorcio fue finalizado el 2 de agosto, Chantel estaba viviendo en Indianápolis, mientras que el padre de los niños estaba en Cincinnati, Ohio. Su exesposo estaba discapacitado y por esa razón otorgó la custodia completa a Chantel, explicando que él no creía que pudiera cuidar de los niños de la forma en que ellos necesitaban y merecían. Aún así, él repetidamente intentó visitar a Skylar y a su hermano, o al menos hablar con ellos por teléfono, pero Chantel a menudo ponía excusas o ignoraba sus intentos completamente, mientras que el padre tenía movilidad limitada. Sus niños mayores todavía podían visitar. La última vez que ellos vieron a Skylar, ellos le dijeron a su padre que tanto ella como su hermano olían fuertemente a orina. Un amigo cercano dijo que Chantel experimentó depresión posparto después de que Skylar nació, una condición que empeoró bajo la tensión del divorcio. Chantel afirmó que en julio de 2024, ella se comunicó con su exesposo porque se sentía abrumada y le pidió que cuidara a los niños. Ella incluso ofreció enviarle dinero, pero él se negó. En algún momento, ella dejó de limpiar para sí misma y para los niños. Entre mediados de julio y agosto de 2024, el desorden se volvió demasiado para que Chantel lo manejara, y ella dijo que finalmente renunció por completo a intentarlo. Ese retraimiento se extendió a las necesidades diarias básicas de sus niños. Día tras día, ella los bañaba menos, cambiaba pañales menos a menudo y los alimentaba menos. Chantel declaró que comenzó a dejar a los niños sin supervisión tan temprano como en octubre de 2024. Ella dijo que las primeras instancias sucedieron cuando se reunía con Brian Thomas en el estacionamiento del complejo de apartamentos. Durante esos tiempos, ella podía pasar tiempo sola con él mientras revisaba a los niños intermitentemente.
Brian preguntó dónde estaban Skylar y su hermano durante estas reuniones. Y sigue siendo poco claro si él sabía que los niños estaban sin supervisión en ese punto, o si él creía que un adulto responsable estaba dentro del apartamento con ellos. El hijo de Chantel, un niño en el espectro autista, participaba en un comportamiento en el que él untaba sus propios desechos en las paredes, y con el tiempo, Chantel descuidó la situación hasta el punto de que dejó de limpiarlo por completo. La acumulación prolongada causó que un fuerte olor se extendiera por todo el apartamento. Chantel afirmó que ella creía que este comportamiento era normal, diciendo que pensaba que su hijo estaba tratando de manejarse a sí mismo y sus pañales sucios de la única manera que él sabía cómo. Sin embargo, según la literatura médica, este comportamiento, conocido como tolia, está comúnmente asociado con problemas sensoriales, médicos, conductuales o psicológicos. En muchos casos, puede ser una manera en que un niño busca atención cuando no puede comunicarse verbalmente, o una señal de que el niño está experimentando incomodidad o dolor. En cualquiera de estas posibilidades, es una señal clara de que se necesita evaluación médica y atención oportuna, lo cual no ocurrió. Al mismo tiempo, Chantel comenzó a hacer viajes cortos, como ir al supermercado o recoger comida para llevar, mientras dejaba a los niños solos en casa. Ella dijo que se iba solo brevemente y planeaba regresar rápidamente, agregando que los niños a menudo eran difíciles de manejar y que ella quería evitar llamar la atención en lugares públicos. Chantel admitió que su apartamento estaba en una condición extremadamente pobre y que ella era plenamente consciente de ello, en cierto punto. Ella dijo que ya no podía tolerar la situación. Las opciones obvias eran limpiar el apartamento ella misma, buscar ayuda o mudarse a algún otro lugar. Chantel eligió irse, pero ella no llevó a los niños con ella. Hubo periodos en los que ella se iba por horas, y a veces por 1 o 2 días completos, antes de regresar para revisarlos. Mientras dejaba a los niños solos en el apartamento, ella encendía YouTube para que ellos tuvieran algo que ver, y ellos se volvieron especialmente familiares con el canal de Miss Rachel. Chantel regresaba ocasionalmente para traer comida y bañar a los niños, a menudo solo una vez a la semana o incluso menos. Informes posteriores señalaron que Skylar a veces tenía desechos secos pegados en su cabello, y Chantel la bañaba en la ducha del apartamento. Skylar también sufría frecuentemente de severa dermatitis del pañal y signos de infección, que se creía eran causados por no tener su pañal cambiado regularmente durante largos periodos de tiempo. No mucho después, Chantel se dio cuenta de que ya no podía dejar a los niños con familiares o amigos, ni podía llevarlos a ver a un médico. Ella entendía que si alguien veía su condición real, la negligencia sería descubierta y ella quedaría expuesta. Incluso cuando la calefacción en el apartamento dejó de funcionar, Chantel no llamó al mantenimiento, sabiendo que ellos verían qué tan mal habían deteriorado las condiciones de vida. En lugar de eso, ella pidió prestado un calentador portátil de un compañero de trabajo y se convenció a sí misma de que era suficiente. Chantel también deliberadamente sincronizaba sus regresos al apartamento para coincidir con llamadas telefónicas esperadas de miembros de la familia. Cuando ella sabía que ellos pedirían hablar con los niños, ella estaba dispuesta a dejar que los niños aparecieran brevemente en el teléfono, pero consistentemente evitaba cualquier visita en persona. Según los registros, Chantel estaba mentalmente consciente de que sus acciones podían conducir a consecuencias serias.
Pero esa conciencia no fue suficiente para provocar un cambio antes de que todo cruzara un punto sin retorno. Parecía que el miedo a ser descubierta y enfrentar consecuencias legales había superado completamente cualquier preocupación por el bienestar de sus propios niños. Mientras Skylar y su hermano eran dejados hambrientos, fríos y sentados en pañales sucios, Chantel comenzó a pasar noches regularmente en el apartamento de Brian. El hermano de Brian, quien vivía con él, estimó que Chantel se quedaba allí de 3 a 5 días a la semana. Él sabía que Chantel tenía niños, pero dijo que solo los vio un total de 3 veces. La última vez fue en diciembre, cuando los niños fueron por el 39º cumpleaños de Brian. Él dijo que ellos parecían estar bien, aunque sí notó que sus pies estaban inusualmente rojos. El 25 de enero de 2025, una amiga de Chantel, identificada solo como la invitó a ella y a los niños a pasar el día en Chuck E. Cheese. Lea había sido previamente una de las niñeras regulares de Chantel antes de que los niños fueran plenamente descuidados, pero ella no los había visto en persona desde Halloween. Chantel dio pocas respuestas en respuesta a la invitación. Esa noche, Chantel regresó al apartamento con comida. Esta vez, ella fue forzada a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Ella llegó alrededor de las 6:30 de la tarde, diciendo que había regresado para alimentar a los niños la cena. Cuando ella llamó, su hijo corrió hacia ella, pero Skylar no respondió. Chantel buscó en el apartamento hasta que se topó con una escena que la detuvo en seco. Skylar fue encontrada debajo de un cajón de tocador, su cuerpo rígido, indicando que ella había estado ida por varias horas. Skylar mostraba múltiples moretones, signos consistentes con exposición prolongada al frío, y marcas de mordidas, incluyendo una que se creía que había sido causada por un roedor durante el tiempo en que ella fue dejada sin supervisión. Incluso entonces, Chantel no llamó inmediatamente a los servicios de emergencia. En lugar de eso, ella cambió la camiseta sucia de Skylar y llamó a Brian. Chantel más tarde dijo a la policía que ella no dudaba en llamarlo por vergüenza sobre descuidar a sus niños, sino porque ella temía que la condición sucia del apartamento fuera descubierta. Brian contestó la llamada y vino al complejo de apartamentos, pero él permaneció afuera en un área común en lugar de entrar en la unidad. Eventualmente, Chantel sí llamó al 911. La policía y los equipos de bomberos llegaron dentro de minutos. Tan pronto como la detective Caitlin Harris entró en el apartamento, ella fue abrumada por un olor fuerte y nauseabundo que la hizo sentirse mareada. Según los informes, era casi imposible ver el piso mientras se avanzaba a través de la unidad. Citando directamente del registro, al entrar en el apartamento, la detective Caitlin Harris fue inmediatamente golpeada por un hedor abrumador consistente con desechos humanos. Los pisos estaban cubiertos con desechos, basura, huesos de pollo, bolsas de comida rápida, contenedores abiertos de salsa barbacoa, ropa, juguetes, escombros, muebles volcados y artículos del hogar. El piso estaba tan lleno de objetos que la detective Harris y la técnica del laboratorio criminal Blakely Watson no tuvieron otra opción que pisar estos artículos mientras se movían a través del apartamento. Múltiples áreas de las paredes estaban untadas con desechos y sustancias que se asemejaban a salsa barbacoa y otros materiales no identificados, incluyendo la cuna de un niño y un colchón cubierto con capas de desechos. El apartamento también estaba extremadamente frío, reportado entre 46 y 51 grados Fahrenheit.
la acumulación de comida en mal estado, basura, objetos filosos y desechos humanos era tan severa que los investigadores más tarde clasificaron el apartamento como un biohazard. Aunque la escena inicial podría haber sugerido que Skylar había quedado atrapada debajo de un cajón de tocador. Los investigadores rápidamente cuestionaron esa teoría. Skylar era pequeña, pero el tocador en sí era relativamente ligero y poco probable que causara un daño tan severo. En su evaluación, el mueble por sí solo no era una causa directa creíble de su muerte. Esas preocupaciones se profundizaron después de que el hermano de Skylar fuera llevado al hospital infantil Riley para evaluación. Los médicos documentaron múltiples indicadores consistentes con negligencia severa. Según las notas médicas, el niño agarraba fuertemente la comida que se le daba en el hospital, comía frenéticamente y se ponía visiblemente angustiado cuando alguien intentaba quitarle su plato. Él comía tan rápido que las enfermeras tuvieron que intervenir y decirle que disminuyera la velocidad. Además, su abdomen estaba distendido por estreñimiento severo. Sus pies estaban hinchados y había áreas de piel descolorida y cicatrizada en su cuerpo, signos que apuntaban a una falta prolongada de cuidado. Cuando el padre de Skylar fue informado de que su hija de 2 años había fallecido, él cruzó líneas estatales ese mismo día para asistir a los investigadores. Él dijo que no había visto a Skylar ni a su hermano en persona desde el Día de Acción de Gracias de 2024. Durante ese tiempo, él trató repetidamente de conectarse con sus niños a través de llamadas de video, pero Chantel permitió que ellos hablaran solo una vez. La última vez que él vio a Skylar en la pantalla, ella estaba acurrucada contra el pecho de su madre, quedándose lentamente dormida. Skylar era uno de 4 niños en Indianápolis que murieron en enero de 2025. Entre ellos estaba Asher Robinson, de 3 años, quien falleció el 25 de enero, el mismo día en que Skylar fue descubierta. Asher fue declarado fallecido en el Hospital Infantil Riley, el mismo hospital donde el hermano de Skylar fue llevado para evaluación médica. Un paralelo que los investigadores encontraron profundamente inquietante. Un affidavit de causa probable fue firmado por la detective Caitlin Harris el 30 de enero, detallando la noche en que la policía fue llamada al apartamento de Chantel y los días de investigación que siguieron. A partir de este documento, los investigadores reconstruyeron la línea de tiempo después del fallecimiento de Skylar. Chantel fue llevada para interrogatorio esa misma noche y proporcionó información básica de antecedentes, incluyendo su empleo. Ella dijo que trabajaba de manera remota, y en los días en que iba a la oficina, Brian o Leigh cuidaban a Skylar y a su hermano. En el affidavit, la detective Harris señaló que la versión de Chantel cambió múltiples veces durante la entrevista. Eventualmente, Chantel se quedó con una versión de los hechos que fue registrada formalmente. Ella declaró que desde el 9 de diciembre, la había cuidado a los niños solo 3 veces. Chantel también dijo que su hijo necesitaba un corte de cabello, así que ella lo llevó al lugar de Brian y lo dejó allí. En su versión inicial, cuando ella regresó al apartamento, Chantel dijo que se sentía ansiosa y necesitaba un momento para descansar. Ella llevó a Skylar adentro. Luego volvió a sentarse en su auto por un corto tiempo. Ella afirmó que luego regresó al apartamento, comenzó a buscar a Skylar y la encontró debajo de un cajón de tocador en la habitación de los niños, acostada de espaldas cerca del mueble del televisor,
Chantel dijo que llamó a Brian y al 911, intentó RCP y luego cargó a Skylar hacia su auto justo cuando los equipos de bomberos de Indiana llegaron. Sin embargo, durante un interrogatorio adicional, Chantel cambió su historia nuevamente. Ella dijo que no había dejado a su hijo con Brian y que él todavía estaba en el apartamento y corrió hacia la puerta cuando ella llegó a casa. Skylar, sin embargo, no apareció como de costumbre. Chantel dijo que ella inmediatamente supo que algo estaba mal. Ella declaró que encontró a Skylar sin respuesta debajo del tocador. El affidavit registra a Chantel diciendo que Skylar no merecía lo que le pasó, describiéndolo como frotar sal en una herida. Cuando fue cuestionada por la policía, Chantel admitió que ella sabía que sus acciones equivalían a negligencia. Sin embargo, ella insistió que nunca había lastimado físicamente a sus hijos ni cometido ninguna forma de abuso, como si esa fuera la única línea que definía causar daño a un niño. Chantel dijo que ella entendía por qué dejar a niños pequeños solos sin supervisión era peligroso. Pero según investigadores, sus declaraciones mostraron que ella no comprendía completamente la seriedad de lo que había pasado. Brian fue cuestionado más tarde también. Al principio, él respaldó el relato de Chantel de que ella había dejado a su hijo con él y llevado a Skylar de vuelta al apartamento. Brian admitió más tarde que él había mentido para proteger a su novia. Él dijo a detectives que Chantel se había quedado durante la noche en su apartamento muchas veces sin los niños, y que él le creía cuando ella decía que los niños estaban siendo vigilados por amigos o familia. Brian dijo que la última vez que él vio a Skylar y a su hermano fue en diciembre 2024, cuando ellos visitaron por su cumpleaños. Antes de eso, él dijo que él veía a los niños como mucho alrededor de una vez por semana. La policía también habló con L.A., una amiga de Chantel que ocasionalmente cuidaba niños. La dijo que la última vez que ella vio a Skylar y a su hermano en persona fue alrededor de Halloween 2024, y en ese momento, ambos niños parecían limpios y bien cuidados. La también dijo que ella habló con los niños en una videollamada el 6 de enero y notó que el cabello de Skylar se veía desordenado y que los niños estaban en el apartamento de Brian. En su declaración, la fue clara sobre varios puntos clave. Ella dijo que no tenía idea de que los niños estaban siendo dejados solos en casa. Ella dijo que no había estado dentro del apartamento de Chantel por un largo tiempo, posiblemente varios meses. Ella dijo que el hermano de Skylar nunca había hablado. Ella confirmó que Chantel luchaba con depresión posparto después del nacimiento de Skylar y estaba lidiando con el estrés de un divorcio. La dijo que muchas personas habrían estado dispuestas a recibir a los niños si Chantel hubiera pedido ayuda. Nadie sabía que ella estaba dejando a los niños solos. Ella dijo que ellas tenían un grupo de amigos que todos estaban dispuestos a ayudar. Ella agregó que ella y Chantel hablaban diariamente o cada otro día. Y aun cuando Chantel no respondía, ellas hablaban al menos una vez por semana. Chantel fue arrestada inicialmente por cargos de negligencia de un dependiente, pero los fiscales más tarde actualizaron los cargos a asesinato. A ella se le negó la fianza y fue puesta bajo órdenes de no contacto como lo requiere la ley. Brian también fue acusado por asistir a Chantel en proporcionar información falsa a investigadores durante el curso de la investigación. Los vehículos pertenecientes a Chantel y Brian fueron incautados y remolcados a una instalación forense. Después del procesamiento,
los investigadores recolectaron muestras de ADN, tomaron fotografías de registro y reunieron evidencia adicional, incluyendo los teléfonos de ambos, un recibo con fecha de 24 de enero y un arma de fuego con municiones encontrada dentro del vehículo de Brian. La autopsia de Skylar fue realizada el 27 de enero por el Dr. Christopher Poulos, de la Oficina del Forense del Condado de Marion, y sus hallazgos fueron resumidos en una declaración jurada fechada el 30 de enero. Según el informe, el Dr. Poulos documentó múltiples lesiones externas en el cuerpo de Skylar, incluyendo marcas de mordidas, signos consistentes con exposición al frío en sus manos y pies, y moretones circulares que medían aproximadamente 3/4 de una pulgada a 1 pulgada de diámetro, que se creía eran consistentes con contacto con muebles u otros objetos duros. Además de estas lesiones, él señaló heridas que se creía habían ocurrido después de la muerte, incluyendo una lesión en el área del cuello, muy probablemente causada por un roedor. Los hallazgos internos incluyeron contusión subcutánea extensa, un moretón en el lado derecho de la frente y pancreatitis hemorrágica, que se creía estaba asociada con hipotermia. El Dr. Poulos también determinó que Skylar estaba severamente deshidratada y encontró cabello y material no identificado, que se creía era materia fecal, en su estómago, junto con virutas de pintura, cabello y otro material extraño en sus intestinos. Basado en la totalidad de estos hallazgos, el Dr. Poulos concluyó que la causa de la muerte de Skylar fue hipotermia. Los detectives también hablaron con una enfermera del equipo de protección infantil en Riley Children's Hospital. De esta consulta, fueron informados de que los patrones de moretones en el cuerpo de Skylar tenían características preocupantes que eran inconsistentes con lesiones accidentales típicas y eran más consistentes con trauma infligido, haciendo que la probabilidad de que Skylar fuera lesionada por accidente fuera muy baja. Mientras tanto, el hermano de Skylar fue documentado como estando desnutrido y necesitando atención médica. Pero la enfermera también señaló que su cabello había sido cortado recientemente y que sus uñas habían sido recortadas. El niño mostró signos de desarrollo cognitivo retrasado y, con el tiempo, gradualmente se volvió más comunicativo mientras trabajaba con el personal médico. El 28 de enero, el hermano de Brian habló con los detectives. Él declaró que Chantel se había quedado durante la noche en su apartamento al menos 4 veces entre el 19 de enero y el 25 de enero. Debido a que él trabajaba turnos nocturnos, él a menudo veía a Chantel cuando regresaba a casa, y ella se iba durante el día. En esas ocasiones, los niños no estaban presentes, pero Chantel parecía completamente normal. Él no preguntó directamente a Chantel dónde estaban sus hijos, y Brian le había dicho que los niños estaban siendo cuidados por una de las amigas de Chantel. El 29 de enero, los detectives se reunieron con Chantel para una entrevista de seguimiento mientras ella estaba detenida en el Marion County Adult Detention Center. Durante esta entrevista, Chantel proporcionó descripciones más detalladas de su enfoque negligente hacia la crianza. Ella intentó justificar sus acciones diciendo que era mucho más fácil dejar a los niños en casa que llevarlos con ella porque, en sus palabras, ellos no se comportaban bien ni eran fáciles de manejar. Chantel también declaró que ella creía que Brian podía oler el olor de su apartamento en su ropa, pero asumió que él era demasiado educado para decir algo, razón por la cual ella ni siquiera regresaba al apartamento para ducharse. Ella admitió que solo regresaba para bañar a los niños aproximadamente una vez por semana.
llevarles comida y aparecer cuando se esperaban videollamadas, explicando que creía que esas llamadas eran simplemente para hablar con los niños. Chantel explicó además que la calefacción en el apartamento no estaba funcionando, razón por la cual un calentador portátil había sido colocado en la sala de estar. Ella reconoció que sabía que si reportaba la calefacción rota al mantenimiento, su negligencia hacia los niños y las condiciones de vida de riesgo biológico dentro del apartamento serían descubiertas. Esta entrevista de seguimiento demostró que Chantel era suficientemente consciente y autoconsciente para entender que sus acciones podían llevar a consecuencias serias si eran descubiertas. Según la declaración jurada, ella explicó que el olor dentro de la residencia se había vuelto abrumador. Como resultado, dejó de sacar a los niños en público porque el olor de la residencia / ambiente se estaba impregnando en ellos. Chantel también declaró que dejó de llevar a los niños a citas médicas por temor a que su higiene y olor llamaran la atención. Ella dijo que entendía las posibles consecuencias del cuidado inadecuado y era consciente de los riesgos si su comportamiento era reportado a Child Protective Services, incluyendo la posibilidad de que sus hijos fueran removidos de su custodia. Chantel admitió que sabía los peligros de dejar solos en casa sin supervisión a niños de 2 y 3 años. En una declaración al Indianapolis Star, la sargento de policía de Indianápolis, Nicole Flynn, enfatizó: la muerte de cualquier niño por una causa no natural nunca es aceptable. Cada investigación es desgarradora, esté o no involucrada actividad criminal. Perder a un niño es una tragedia inimaginable. Nos afligimos por y con las familias en cada caso. Una orden de arresto fue emitida para Brian Thomas, pero él estuvo desaparecido durante varios días. Desde el 26 de enero hasta el 30 de enero. Durante ese tiempo, Brian habló varias veces por teléfono con Chantel mientras ella estaba bajo custodia. Él grabó estas llamadas y fueron publicadas más tarde en la página de Facebook del medio de noticias Black Indy Live. En una de las llamadas, Brian confrontó directamente a Chantel acerca de cómo ella trataba a los niños y la condición severa del apartamento. Chantel reconoció sus fallas y expresó confusión sobre por qué los detectives se estaban enfocando tan fuertemente en Brian. Ella dijo: I don't know why they keep dragging you into this. It's like you wouldn't even be part of this at all. Chantel también hizo referencia a sus luchas de salud mental y habló sobre querer cambiarse a sí misma, aunque no ha habido ninguna indicación de que tal cambio haya ocurrido alguna vez. Cuando Brian le preguntó directamente por qué ella no buscó ayuda y afirmó que él siempre pondría a los niños primero, Chantel hizo una breve pausa antes de responder: I didn't want to be a burden. En la página de Black Indy Live, muchos comentaristas cuestionaron si Brian estaba intentando minimizar u ocultar su propio papel y si él sabía más de lo que admitió. Su decisión anterior de mentir durante su entrevista policial inicial para proteger a Chantel socavó aún más su credibilidad, generando dudas sobre sus declaraciones a los ojos tanto del público como del sistema de justicia. Puede que no sea hasta que el juicio se desarrolle que el público realmente sepa qué sabía Brian y cuánto sabía. Brian fue puesto bajo custodia el 30 de enero y llevado ante el tribunal bajo una orden de transporte, después de lo cual pagó una fianza de $6,000 y fue liberado en espera de procedimientos adicionales. A medida que el proceso legal continuaba, la familia paterna de Skylar, incluyendo a su padre y a sus medio hermanos por parte de su padre, planeó un memorial para el día de San Valentín.
con la intención de liberar globos rosados y morados en memoria de Skylar, ese evento fue cancelado más tarde, aunque la familia continuó honrando a Skylar de otras maneras. Según información compartida públicamente, Misery Machine no apoya la liberación de globos debido a su impacto dañino en el medio ambiente y la vida silvestre. En su lugar, organizaron una colecta de donaciones para ropa nueva, juguetes y libros para el hermano de 3 años de Skylar. La medio hermana mayor de Skylar compartió una foto de los artículos donados y escribió que la familia Gardner deseaba extender su más sincero agradecimiento a todos los que contribuyeron a ayudar al hermano de Skylar, expresando profunda gratitud y fe en que lo que Dios da a una persona está destinado para ellos, y que solo Dios tiene el derecho de quitárselo. El juicio de Chantel y Brian está programado para comenzar en abril de este año. Ambos acusados serán juzgados juntos ante el juez Charles F. Miller, aunque cada uno será representado por equipos de defensa separados. Chantel será representada por las abogadas Lucy Frick y Shelby Van Hoos, mientras que Brian será representado por el abogado Philip Hayes. El estado de Indiana ha asignado a 4 fiscales para manejar el caso contra ambos, Chantel y Brian, bajo el marco actual de sentencia. Chantel enfrenta una posible sentencia máxima de hasta 40 años en prisión y una multa de $10,000. Y si ella recibe la sentencia máxima, estaría en sus 70s antes de ser elegible para la liberación. Brian, quien enfrenta cargos menos severos, estaría sujeto a una posible sentencia más baja si es condenado. Bajo los principios legales, ambos acusados son presumidos inocentes a menos y hasta que su culpabilidad sea probada en la corte. Al momento de la grabación en febrero de 2025, no ha habido funeral público ni obituario para Skylar. Sin nuevos desarrollos, su historia no ha recibido más actualizaciones mediáticas. Como muchos casos de true crime que aún avanzan a través del proceso legal, el nombre y las circunstancias de Skylar probablemente resurgirán durante el juicio próximo. Aunque el alcance permanece incierto, por ahora, la única esperanza es que la justicia sea finalmente servida y que el hermano de Skylar esté ahora en un ambiente mucho más seguro, libre de la negligencia y la suciedad que reclamaron la vida de su hermana. El caso de Skylar Gardner se cierra con una pregunta dolorosa que la comunidad es obligada a enfrentar. ¿Cómo una niña tan frágil pudo ser abandonada dentro de su propio hogar? Las acciones de la madre en este caso no fueron simplemente el resultado de un colapso personal, sino una serie de elecciones conscientes en las cuales las necesidades adultas fueron colocadas por encima de la seguridad más básica de una niña. Este es un caso claro de negligencia infantil, mostrando que la negligencia puede causar daño irreversible tan devastador como la violencia física directa. La lección para la comunidad es inconfundible. Cuando señales de advertencia que involucran niños aparecen, el silencio nunca es neutral. Miembros de la familia, amigos, vecinos y el sistema de protección infantil, todos deben actuar más pronto y más decisivamente. La justicia para Skylar no se encuentra solo en un veredicto de sala de tribunal, sino en prevenir que tragedias similares ocurran de nuevo. La historia de Skylar Gardner es un documental de true crime desgarrador, pero también es un recordatorio severo de que proteger a los niños no es opcional. Es una responsabilidad compartida de la sociedad como un todo. Este video fue creado para propósitos educativos y para elevar la conciencia pública acerca de la justicia y la protección infantil, no para explotar el shock o el sensacionalismo.
Por favor, den like, suscríbanse y activen las notificaciones para unirse a nosotros para futuros episodios documentales de True Crime, donde cada historia es una voz para la justicia para los niños, para la protección infantil y para un mundo en el cual cada niño es seguro, amado y escuchado.